qué importante es reinventarse. Conozco pocas personas que hayan crecido en un entorno en el cual no, de alguna forma, no hayan asimilado prejuicios, no hayan adquirido traumas y heridas emocionales que arrastran y que deban reinventarse. Todavía no he conocido a nadie. Creo que todos, en una medida u otra, debemos y podemos reinventarnos para poder ser más felices con nosotros mismos primero y luego aportar esa felicidad al mundo. Primero, es imprescindible. Iba a decir es importantísimo, no, es imprescindible hacernos esa pregunta: ¿quiénes somos? ¿Por qué hacemos las cosas? Hay muchos comportamientos, muchas cosas que hacemos y muchas cosas que no hacemos, que hay un porqué. El por qué decimos, no, esto no me gusta, o esto sí me gusta, o esto lo hago, o esto no me hago, o no lo hago. En la mayoría de los casos viene determinado por las experiencias que hemos tenido. Seguro que si empezamos a indagar, una vez conté la experiencia que yo tuve con la sombra. Miraba casi siempre hacia atrás, iba caminando y miraba hacia atrás. Y un día me aportaron, ¿te pasa algo? ¿Por qué miras siempre hacia atrás? Y yo no me había dado cuenta, incluso me enfadé. Y lo que hice lo primero fue la negación, ¿verdad? Como reaccionamos la mayoría. No, yo no miro hacia atrás. Entonces me dijeron, sí, sí, vas mirando todo el rato. Y en ese momento me quedé bloqueado absolutamente, no pude ni responder porque me quedé absolutamente inmerso en mis pensamientos. Había sido como tocar una tecla, un descubrimiento importante, y era que mi mente me hacía hacer cosas, acciones con mi cuerpo de forma absolutamente inconsciente. Entonces, primero empecé a indagar a ver de dónde venía eso y lo descubrí con el tiempo. Unos quizás semanas, meses, no lo recuerdo, lo descubrí. Era por una experiencia que había tenido. Yo cuando era pequeño, a mí me confundieron con un delincuente con 13 o 14 años por la espalda, porque yo pues soy morenito y este delincuente también era morenito, y yo iba caminando tan tranquilo volviendo a mi casa y me dieron un tortazo en el oído, muy fuerte, casi perdí el conocimiento, caí al suelo y no contentos con eso, pues me fueron a dar una patada en las costillas. Pude esquivar porque me tiré hacia la derecha, no me dio ese golpe, si me lo llega a dar no sé qué sería, qué habría sido de mí. Y entonces me levanté, fue una situación de impotencia máxima, eran 3 adultos y yo estaba solo. Y les decía por qué me habían pegado y me decían, no, porque tú robaste y tú eres... Entonces ya me di cuenta que se estaban confundiendo de persona. De hecho, ellos sabían o les habían dicho, estaban buscando una persona de una nacionalidad concreta, y al ver mi acento se dieron cuenta que yo era de allí y que yo no era. Entonces de los 3, 2 empezaron a decirle al que me había golpeado, déjalo, que no es él es de aquí, no es él, no es él. Y el otro seguía en eso, que me quería pegar, da igual, lo voy a matar, no sé qué. Y yo diciendo, pero ¿por qué me hacen esto? Y dice, venga, vete de aquí. Y yo de verdad, en ese momento, lo tengo que confesar, quise buscar venganza, miré hacia los lados buscando un palo, una piedra, sabía que era imposible. Digo, me acordé de David y Goliat, digo, pero bueno, David luchó con un Goliat, pero es que estos son 3 Goliat, ¿sabes? Y yo tampoco tengo aquí ni piedra ni nada para proyectarla. Entonces empecé a buscar, y como si me hubiesen leído el pensamiento, uno de ellos me dijo exactamente lo que yo estaba pensando. No busques ni un palo ni una piedra porque lo vamos a soltar y te va a matar. Y lo tenían agarrado al otro, evidentemente. Y el otro intentando librarse de ellos para pegarme. Entonces me dijeron, vete de aquí, corriendo ya. Imagínense la impotencia de un niño de 14 años ante unos adultos de entre 20 y 30, no lo sé, enormes, enormes de altura y de cuerpo y de todo. Tuve que salir corriendo con un terror, un pánico. O sea, en mi cabeza pensaba que en cualquier momento él iba a venir corriendo detrás y me iba a alcanzar y me iba a pegar. Recuerdo que sentí un estrés enorme. Cuando me había alejado unos 300, 400 metros, estaba tan acelerado y tan mal emocionalmente que tuve que parar. Y dije, bueno, si viene detrás, prefiero, o sea, lo que estoy viviendo ahora es tan malo que prefiero que me golpee, creo que tendré más posibilidad de escapar vivo que si sigo corriendo, porque sentí que me iba a dar un infarto. O sea, el nivel de adrenalina y las pulsaciones, eso fue algo increíble, ¿no? Entonces me desplomé en el suelo, quedé sentado. Y recuerdo ese momento, no podía respirar, fue una situación muy traumática. El chico no vino, no me persiguió,
Y yo fui para mi casa y realmente que creía, durante años creí que eso había quedado ahí, que fue una experiencia que sucedió y ya está. Y ese realmente era el motivo por el cual yo el resto de mi vida caminaba y cada 5, cada 10 metros miraba hacia detrás. Cuando descubrí el porqué, luego observé que cada vez que lo hacía, no solo miraba de forma mecánica, no era algo que hacía mi cuerpo, y hasta era una orden de mi mente. Y antes de girarme mi cuerpo, mi cerebro ya estaba ordenando la liberación de cortisol y de adrenalina. El cortisol, cuando tenemos altas dosis de cortisol, produce un efecto inflamatorio en el cuerpo, lo cual tiene unos efectos desastrosos a nivel inmunológico también. Entonces, yo todo el día, cada vez que salía de casa, iba caminando y 5 metros miraba hacia atrás, 10 metros miraba hacia atrás, y cada vez que miraba, un chutillo de cortisol. Y me di cuenta ese día, digo, si al menos pudiese mirar controlando mis emociones para no disparar todo eso dentro de mi cuerpo, pues al menos podría hacerlo de forma mecánica, pero es que mi cabeza ya se giraba conectada a la emoción y pensando que me iba a encontrar en cualquier momento a esa persona detrás con el brazo levantado preparado para darme otro golpe. Esto realmente es un mecanismo de defensa del cerebro que realmente es positivo porque nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. O sea, nuestro cerebro se adapta y cuando algún animal en la época en que estábamos evolucionando nos atacaba, pues ya los demás sabían que cuando venía este animal, pues teníamos que... pasaba algo. Entonces relacionábamos cómo fue la situación, en dónde estaba, qué entorno. Estaba caminando de espalda y me atacó porque no miré hacia detrás, pues entonces empezamos a mirar. Y en un momento en el que puede haber peligro en cualquier momento, como en la selva que nos ataque un animal, pues probablemente ese mecanismo automático del cerebro fue lo que permitió que el ser humano llegase a donde hemos llegado, a estar hoy donde estamos. Pero cuando esto lo aplico a un caso como lo que me sucedió a mí, pues realmente eso lo que estaba haciendo, lejos de protegerme, porque las posibilidades de que otro día fuese caminando por la calle y viniera otra persona, me confundiese con un delincuente y me diese un golpe, realmente no ha vuelto a suceder nunca en mi vida, no me ha vuelto a pasar. Y antes de eso tampoco me había pasado. Y he caminado muchas horas por la calle, entonces la probabilidad era mínima. Lo negativo que me aportaba a mí vivir con esa tensión era enorme, ¿verdad? Entonces empezamos a tomar conciencia de algo que sucedía de forma inconsciente, no solo a nivel mental y emocional, sino también a nivel físico, algo que era capaz de girar el cuerpo sin darme cuenta. ¿Por qué cuento esta experiencia? Porque quizá al escuchar esto puedan extrapolar al campo en el que ustedes hagan eso de alguna forma inconsciente y no en una situación así. Esto puede ser en muchos, nos puede afectar en muchísimas cosas, incluso por un olor o por un sabor. Podemos limitarnos a la hora de elegir un plato, porque si por ejemplo nosotros estábamos acostumbrados de pequeño, comíamos un plato concreto, una comida, siempre con nuestros abuelos, y ahora somos adultos y nuestros abuelos ya no están en el mundo, quizá cuando veamos ese plato ya no solo ya no es nuestro plato favorito, sino que ahora no lo queremos y decimos que no nos gusta, no me gusta, no, ya no quiero comerlo nunca más. Y realmente a lo mejor lo que sucede es que ese plato, el olor del plato, el sabor, nos devuelve la sensación, algo en nuestro cerebro nos dice, al sentir eso similar a todas las veces que hemos vivido eso en la infancia, nos dice, mira hacia la derecha que están tus abuelos ahí. Y entonces nos invadimos de una tristeza profunda al mirar todo esto de forma inconsciente y descubrir que nuestros abuelos ya no están. Y no solo eso, sino que entonces pensamos que no nos podremos volver a ver, etcétera, etcétera. Y entonces nos vamos a un pozo de tristeza, de repente estamos tristes, empezamos a llorar, o el que no se atreve a llorar por prejuicios, pues empieza a tratar mal a los demás y a gritar y a comportarse de una forma hostil. Y ni siquiera él mismo sabe por qué lo hace. Ahí es cuando los demás dicen, pero ¿qué le pasa a este? No controla sus emociones, no tiene estabilidad emocional. Realmente esa inestabilidad emocional parte de la falta de capacidad para reconocer qué nos sucede, porque realmente no nos han, bueno, no sé, cada persona habrá estudiado a lo mejor en un sitio, o tendrá unos padres que a nivel individual se lo han podido aportar, pero por norma general, en los colegios, etcétera, etcétera,
no se trabaja el control emocional. No trabajamos nunca el decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro en este momento? ¿Estoy disponible para esto? ¿No lo estoy a nivel emocional? ¿Estoy bloqueado? ¿Estoy saturado? No, todavía no. Venimos del sistema educativo que había en el siglo XX y es, haz esto, no hables, ponte a la cola, rellena esto, haz un dictado, son órdenes, órdenes, órdenes. Y estamos acostumbrados a obedecer, pero nunca a preguntarnos qué nos pasa, ¿verdad? Y esto sería un poco de reconocimiento emocional, podríamos decir, parte de la inteligencia emocional. Y de esto parte todo en nuestra vida, del control de las emociones y del reconocimiento de las emociones, de poder decir, saber cómo estamos y adaptarnos a eso, decir, bueno, pues en este momento estoy saturado y no puedo hacer esto y voy a hacer lo otro, que voy a rendir más y seguro que así desconecto y luego vuelvo a hacer esto que es lo que tengo que hacer, pero ya vuelvo con las energías completamente renovadas y totalmente refrescadas, no sé. Y lo mismo con el ejemplo que ponía antes de las comidas, el poder decir, pues mira, ¿por qué ahora mismo quiero comer esta comida y dentro de mí pasa algo, ¿no? Se mueven cosas y me siento angustiado, ¿qué me sucede? Entonces poder reconocer, ah, mira, es por el olor y es por el sabor. Y quizá en ese momento, cuando lo podemos reconocer de forma racional, lo podemos asimilar, eso se diluya. Vamos a poner el ejemplo de un niño que cuando era pequeño tenía una madrastra que lo maltrataba. Imaginemos, ¿no? Y entonces su padre con el tiempo se dio cuenta, dejó a esa mujer no está en su vida desde que él era pequeño, pero ahora ese niño es adulto y resulta que él no puede dormir con la puerta abierta porque cuando dormía con la puerta abierta era cuando su madrastra entraba, porque resulta que la puerta hacía ruido y si la cerraba, al abrirla hacía ruido y entonces el padre se despertaba y eso no sucedía, la madrastra lo sabía, entonces el niño descubrió que cerrando la puerta se protegía de esa situación tan dolorosa a nivel físico, emocional o lo que fuese la tortura que le hiciera, ¿no? Pero ahora somos adultos, tenemos 40 años, esa mujer ya no está a lo mejor ni en este mundo, no vive en la misma casa que nosotros y resulta que nosotros todavía tenemos que dormir con la puerta cerrada, es imposible. Cuando abrimos la puerta algo pasa dentro de nosotros, empiezan a moverse cosas, la ansiedad se dispara, se nos quita el sueño. Y no sabemos por qué, no, solo puedo dormir con la puerta cerrada. Y casi siempre si miramos hacia atrás y pensamos, ¿qué me ha podido llevar a tener un trauma con que la puerta esté cerrada o esté abierta o con esta circunstancia? ¿Verdad? Y antes hablé de algo positivo en cuanto a la comida, pero eso puede suceder con algo negativo también. Imaginemos que alguien en la infancia, padrastro, madrastra, quien fuese, tío, abuela, abuelo, abuela, quien fuese, nos trató mal y esa persona siempre usaba un tipo de ambientador en la casa. ¿Verdad? Nos puede suceder que ahora seamos adultos, tengamos 35 o 40 años y de repente conozcamos a una persona y al ir a su casa, dar el primer paso conociéndola como pareja y tal, con la intención de ser pareja, de repente vamos a su casa y al entrar en la casa sentimos el olor de ese ambientador que esa persona que para nosotros era tóxica y fue dañina, y de repente esta persona usa el mismo ambientador y a nivel inconsciente nos recuerda a todo lo que sufrimos y de repente salimos corriendo de esa casa y no somos capaces de volver a ver a esa persona nunca más porque ya asociamos, el cerebro enlaza una cosa con la otra. Imagínense qué cosa tan irracional. Todo esto lo hace el cerebro de forma automática. Entonces si lo pasamos al lado racional decimos, bueno, vale, casualidad que usa el mismo ambientador pero tiene diferentes valores y, y no me va a maltratar porque a lo mejor ni tiene la posibilidad ni es ese tipo de persona, etcétera, etcétera. Ya lo pasamos a nivel consciente, lo procesamos y entonces podemos diluir esa sensación, ese pensamiento inconsciente que nos libera esas emociones y esas hormonas y quizás esa pueda ser la persona de nuestra vida. Incluso si lo reconocemos de esta forma, a lo mejor esa persona usa ese ambientador, pero no de una forma maniática que tiene que usarlo sí o sí. Y a lo mejor, como lo reconocemos, le decimos, mira, ¿sabes qué me pasa? Que hay algo que aunque lo intento controlar, me evoca un poquito de alteración el estar cerca de ti porque usas este ambientador o este perfume o este tipo de ropa o este no sé qué que me recuerda
haga esto. Bueno, ya el tipo de ropa sería meternos un poco porque es el gusto de la persona y normalmente eso sí nos representa, pero a lo mejor el ambientador que usa en la casa le da igual, incluso a lo mejor va cambiando cada mes de ambientador y ese mes está usando ese, pero al mes siguiente pensaba usar otro y entonces le decimos que produce eso en nosotros y si es una persona con conciencia emocional y quizás sea una buena prueba para saber si es una persona que nos conviene o no, para testar su nivel de narcisismo y egoísmo, pues esa persona diga, no me importa cambiarlo en absoluto, gracias por decírmelo, por tener esa confianza y qué guay que seas capaz de identificar tus emociones de esa forma. Quizá esa persona piense, con una persona así puedo tener una relación porque mira, cada vez que sienta algo me lo va a expresar, vamos a llegar a una conclusión. Y esto es muy importante cuando discutimos. No deberíamos discutir para liberar cortisol. Si nosotros tenemos nuestra vida en orden y hacemos deporte y reconocemos nuestras emociones, debemos gestionar nuestras emociones de una forma individual. Entonces no discutimos con los demás para descargar energía, ¿verdad? Ni para liberar el cortisol porque estamos presos de nuestros prejuicios que nos impiden y de nuestros bloqueos que nos impiden hacer deporte o meditación o X actividades o luchar por nuestros sueños para poder liberar toda esa adrenalina y toda esa ansiedad y por supuesto sentirnos felices con lo que estamos haciendo, que esto va a repercutir en cómo nos expresemos con los demás. Si nosotros controlamos nuestras emociones, podemos hablar para llegar a la conclusión, a lo que queremos comunicar, y entonces todo es entendimiento si la otra persona también lo hace. Entonces llegamos a la conclusión de que el control emocional también implica el control de nuestros pensamientos. Está conectado lo mental y lo emocional. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos conectan con nuestras emociones. Si yo pienso ahora, como antes iba por la calle y pienso que me van a pegar, pues ya antes de girarme ya estoy liberando esa hormona y generando esas emociones, ¿verdad? Pues esto, a la hora de tener una conversación con una persona, por eso es tan importante el control emocional para bloquear cualquier pensamiento que pueda aparecer en nuestra mente y nos desvíe de lo que está sucediendo en ese momento, que es que estamos dialogando con una persona. ¿Por qué? Porque esa persona al hablar está invirtiendo neuronas, tiempo, energía, quizá está expresando algo único, algo que lo está descubriendo ahora por primera vez y nos lo expresa desde la intención de llegar a una conclusión de que nosotros podamos entenderlo para así quizás o cambiar ese comportamiento o decir, pues mira, eso no lo puedo cambiar, pero te he entendido, te he escuchado y entonces va, la solución es otra, nos alejamos, lo que sea, pero tiene que haber, debe estar siempre el control emocional para poder generar una escucha activa, estar siempre. Porque si, por ejemplo, la persona empieza a hablarnos y nos dice, fui a la playa el otro día y cogí un barco y lo que nos va a contar es un trauma que le sucedió en ese barco. Pero cuando dice barco, nosotros decimos, empezamos a pensar, aunque ponemos cara que lo estamos escuchando, estamos pensando, un barco era lo que me quería comprar yo. Siempre he querido tener un barco. Pues, me imagino ahí con el barco y conectamos con aquellas emociones que nos produce el barco, navegando el aire aquí en la cara. Y la persona está hablando, está invirtiendo su tiempo en intentar comunicar algo y nosotros no estamos captando absolutamente nada de lo que nos están comunicando. Esto produce un estrés enorme en la otra persona porque más tarde o más temprano se da cuenta y dice, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy invirtiendo tiempo, energía, neuronas, vida en comunicarle esto a esta persona y no está escuchando. Entonces esa persona desconecta, nos pone en el cesto de personas con las que no merece la pena invertir el tiempo y luego nos preguntamos por qué estamos solos, por qué nadie nos escucha, por qué nadie comparte tiempo con nosotros. Pues quizá puede ser que a nivel inconsciente sea porque nuestro narcisismo toma el control y solamente queremos que nos escuchen cuando hablamos, pero cuando los demás hablan nuestra mente viaja y no somos capaces de prestar atención. Entonces la capacidad de concentración y parte del estado emocional que nosotros tenemos, y el estado emocional por supuesto depende de los pensamientos, está todo conectado y se puede controlar con otros muchos recursos como la meditación, como la respiración. Por ejemplo, estoy hablando con una persona, estoy notando que estoy un poco nervioso, el corazón está a tope y que mi mente está viajando demasiado y no estoy consiguiendo prestar atención y entonces simplemente a lo mejor respiro. Y aquí entramos en un tema importante, cómo bajar nuestras pulsaciones. A veces el corazón
empieza a pedir aire. Aire, aire, empieza y se acelera. Y nosotros queremos estar tranquilos. Y no lo conseguimos. Lo primero que yo aconsejaría es no tomar sustancias que nos aceleren, porque si una vez fue muy curioso, hablé con una persona que me dijo, yo no sé por qué tengo ansiedad, pero tengo ansiedad. Y lo primero que le pregunté, no sé por qué, pero es que me dio por tocar directamente la tecla. Y le dije, una pregunta, porque otras veces empezaba con otras preguntas, pero es que ese día no sé por qué salió así. Digo, una pregunta, ¿te gusta el café? ¿Tomas café? Y me dice, me encanta, me tomo una cafetera entera al día. Y digo, Dios mío, ¿cómo puedes preguntarte por qué tienes ansiedad si te tomas una cafetera entera? El café tiene cafeína, la cafeína es una sustancia que nos acelera. Me parecía increíble porque yo pensaba quizá que lo sabía todo el mundo, a lo mejor no lo sabía o lo había escuchado, pero no lo había asimilado de esa forma, no había asociado una cosa con la otra. El caso es que ahí ya está en nuestras manos el decir, bueno, soy capaz de salir de la zona de confort y dejar de consumir de consumir esto que me acelera, o no soy capaz y me engancho porque realmente, y aquí voy a tocar rápidamente una teclita que me parece importante, cuando decimos que estamos enganchados al café, posiblemente también estemos enganchados a aquello que contiene el café. No sé, hay gente que se toma el café sin azúcar, pero creo que es muy poca gente. Creo que la mayoría de las personas echa un sobre o 2 sobres de azúcar. La mayoría de los sobres que he visto contienen 8 gramos de azúcar. Es una bestialidad. Imagínense, 2 sobres de azúcar son 16 gramos de azúcar refinada, no de azúcar panela, que es sana y que todavía podríamos consumir un poco más y no sería dañino. No, no, de azúcar refinada, absolutamente dañina para nuestro organismo, y metemos una cantidad muy superior. Una persona que se tome 5 o 6 cafés al día con esa cantidad de azúcar, imagínense, ¿no? Entonces el azúcar también nos acelera y también genera ansiedad. Y luego no sé por qué estoy nervioso. Y ya dices, bueno, ya el porcentaje que le atribuya al café o al azúcar. Ya si estás nervioso y encima te conectas con los problemas y empezamos a hablar de problemas y a hablar de cosas que nos generen ansiedad y a ver noticias en la televisión que nos producen ansiedad y cuánta gente ha muerto y qué ha pasado y nuestra mente lo quiere saber todo, queremos controlarlo todo, pues evidentemente de ahí viene la ansiedad, de no saber parar el ruido mental, y por supuesto en este caso está empujado, propulsado por las sustancias que estamos consumiendo. Entonces lo primero, dejar de consumir esas sustancias. Luego hay otras que nos tranquilizan, como las infusiones del périco y demás, para dormir, la melatonina, ya cuando estamos cerca de dormir, hay pastillas y gotas de melatonina en el herbolario y demás, en farmacias, que nos ayudan a conciliar el sueño, porque nos ayuda a generar esta hormona, la hormona del sueño, ¿verdad? Y todas estas son recursos, pero lo primero, dejar de consumir aquello que nos acelera, porque si tomo algo que me acelera y algo que me relaja, pues mi organismo va a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se va a quedar ahí, y esto es muy perjudicial para la salud, ¿verdad? Entonces lo primero, dejar lo que nos acelera, luego consumir lo que nos tranquiliza, y todo esto de forma externa. Y ahora a nivel interno, cuando ya tengo esto solucionado, empezamos a ver qué pasa con nuestra mente. Siempre suceden cosas a nuestro alrededor que nos producen cosas malas. Si ampliamos la vista siempre vamos a ver, pero son cosas que no podemos cambiar. No digo que no haya que prestar atención a lo que sucede en el mundo y que no haya que saberlo, pero cuando ya sabemos la información, quizá indagar o quizá estar repitiendo esa información, luego nos encontramos con alguien, es que en la noticia salió que una persona mató es que me da cosa hasta decirlo, pero que no sé quién asesinó a un niño y hizo no sé cuánto. Entonces nos impacta tanto que luego lo contamos y nos encontramos a una persona y se lo decimos, mira, ¿no viste este? Y descargamos nuestro odio. Y lo peor de todo, empatizamos y nos ponemos en el lugar. Si esto se lo hicieran a mi hijo, cuando estamos verbalizando eso, nuestro cerebro está sintiendo lo que sentiría o algo similar a que eso pasase. Imagínense qué locura. Esto lo dice Marian Rojas esta vez en una entrevista. Dice, cuando imaginamos que algo nos puede pasar, la respuesta de nuestro cerebro a nivel hormonal es la misma que si nos sucediese de verdad. Entonces, cuando estamos pensando en algo de eso, empatizando, es que si eso me lo hicieran a mí, es que si eso se lo hacen a mí. Bueno, nuestro cerebro, ¿qué sucede? Creemos que así nos descargamos, pero yo creo que no es tanto así. Y si de hecho es totalmente dañino. Y si la función es descargarse, yo pregunto, solo hay que descargar lo que está cargado. ¿Por qué lo cargamos? Podríamos escuchar quizá esa noticia, asimilarlo y decir, bueno, ¿qué ha producido esta noticia en mí con la escucha emocional? Esto.
va a ser algo que, mira, sinceramente, cuando me encuentre con otra persona, de lo último que quiero hablar es de esto, no lo puedo cambiar. Es algo que sucedió en no sé qué parte del mundo o del país, esta persona hizo esto, yo no lo puedo cambiar, no voy a anclarme en esos pensamientos porque, punto número uno, todo lo que siento es negativo, punto número dos, pierdo lo único que tengo, el tiempo, el momento presente en el cual podría estar quizás haciendo un proyecto para luchar contra eso desde la raíz. Por ejemplo, un proyecto en beneficio a favor de la educación, ¿verdad? Quizás todos podríamos hacer algo más de lo que estamos haciendo, no lo sé. Depende de cada persona tiene una circunstancia diferente, pero somos adictos a tantas cosas que a veces no lo sabemos, pero quizás quitando esas adicciones al consumismo, a lo que sea, podríamos tener unos recursos para ayudar más a alguna asociación que sí están cambiando el mundo y están haciendo cosas por los niños o depende de lo que ganemos o podamos ahorrar quizá en el futuro, crear nuestra propia asociación. Podemos luchar contra eso de una forma activa, pero nos quedamos muchas veces bloqueados, luchando de una forma que no es constructiva en ningún campo ni para nadie, ¿verdad? Todo esto parte también del control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Una vez escuché, ya no recuerdo si lo escuché en una entrevista, lo leí en un libro, ahora mismo no me viene el recuerdo. Creo que fue en un libro. El caso es que explicaba, hacía una metáfora como que nuestra mente es una casa en la que hay varias habitaciones y en cada una de esas habitaciones sucede algo. En una hasta la gente está feliz, están bailando, están cantando, en otra todo es sufrimiento y demás, y en otra, ya no me acuerdo, podemos centrarnos en la felicidad y en el sufrimiento. Nosotros somos una persona que está dentro de esa casa y puede elegir estar en una habitación o en la otra. No digo que nos pasemos al engaño de voy a estar siempre feliz aunque a mi alrededor suceda esto. No. La diferencia aquí, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es si son cosas que puedo cambiar o no. Y aquí viene una frase que me dijo mi abuelo cuando yo era pequeño. Creo que luego investigué y era un proverbio, no sé si árabe o chino, ahora mismo no lo recuerdo. Pero decía que en el mundo hay dos tipos de problemas. Aquellos que se pueden solucionar y los que no. Si tu problema tiene solución, ponte a solucionarlo. Si tu problema no tiene solución, si aquello que te causa dolor, te causa angustia, no tiene solución, porque te preocupa. O sea, enfócate en otra cosa, porque no lo puedes cambiar, ¿verdad? Sé que esto es fácil decirlo y difícil aplicarlo, pero también sé que si nos lo proponemos, al principio es difícil aplicarlo, pero si lo intentamos y siempre lo estamos pensando, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones, nuevas redes neuronales y empieza a aprender a hacerlo. Y de repente nos descubrimos haciéndolo y dice, ay, ¿en qué momento pasé de no ser capaz de hacerlo a conseguirlo? ¿Verdad? Y esto sucede porque trabajamos de esa forma. Entonces, volviendo al origen de este tema que acabamos de abrir, el control emocional para las relaciones y la escucha que también parte del control emocional. Hemos dado todos estos consejos. La meditación, importantísimo, que parte de la respiración también, del control de la respiración. Y este era el sitio al que quería llegar. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de tomar cosas que nos relajen, de eliminar cosas que nos alteren, de centrar nuestros pensamientos. Y ahora vienen esos momentos en los que, como decía, nuestro corazón exige aire y nos pide que cada vez respiremos más. Quizás creyendo incluso que si le damos más aire se va a tranquilizar, porque al haber abundancia se relajará. Pero esto en este momento actúa, no sé si es el ego o actúa como el ego, esa parte de nuestro corazón que nos pide pulsaciones, y lo que hace es todo lo contrario. Cuanto más aire le demos, más se acelera hasta llevarnos a un ataque de ansiedad o incluso a cosas más preocupantes. Todo esto tiene solución cuando tomamos conciencia de que lo que tenemos que hacer es lo contrario a lo que nos pide nuestra mente. Nuestra mente nos pide aire y lo que debemos hacer es quitarle ese aire. Diréis, ¿cómo es posible? Pues sí, a veces las soluciones es totalmente al revés de lo aparentemente lógico, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, yo estoy con el corazón a tope y mi corazón, y quiero más aire, porque me he enterado de una noticia perdura o se me ha despertado una herida emocional increíble, me está causando un ataque de ansiedad porque algo me recordó una situación traumática y entro ahí en un ataque de estrés postraumático. Solución, tengo que aguantar la respiración. No digo que aguanten tanto la respiración hasta que se desmayen, pero sí unos segundos, de una forma progresiva, acorde al nivel
Y es que están mis pulsaciones. Si tengo las pulsaciones a 120 reventando y quiero tranquilizarme, entonces aguanto el aire a lo mejor 3 segundos. ¡Pum! Y entonces sucede algo. Mi corazón, al detectar que no estoy introduciendo oxígeno, primero intenta apretar y te hace como, venga, dame, como forzando a ver si tú cedes. Y si tú no cedes, hay un cambio. Esto lo saben muy bien todas las personas que practican apnea. Si no has descubierto esto, es imposible que hayas avanzado a un nivel. Y entonces, ¿qué sucede? Que nuestro corazón hace todo lo contrario, se relaja porque dice, vale, por lo que veo este no va a ceder y no va a introducir aire en el cuerpo y lo necesito para sobrevivir. Entonces activa el modo de supervivencia. ¡Puf! Llega a un nivel de inteligencia mayor, de tranquilidad y se relaja para poder durar con el aire que tiene el mayor tiempo posible, para poder tener una posibilidad de sobrevivir. Esto es automático, es la forma de controlar a nuestro inconsciente en estos casos, ¿verdad? Cogemos y aguantamos la respiración. Dice, ay, pero ¿cómo voy a aguantar la respiración en una situación traumática, en una situación? Bueno, les voy a contar una experiencia personal para que lo puedan entender desde mi experiencia. Yo esto, como digo, lo aprendí practicando apnea desde pequeño, pero hubo una situación, una vez me vi envuelto en una situación muy traumática, muy al límite. Yo estaba haciendo pesca submarina con un amigo y me separé de él. Íbamos hacia la escalera, yo me adelanté. Entonces, bueno, el caso es que desapareció, al final me lo encontré desmayado, pude reanimarlo y entonces tocaba llevarlo hasta la orilla. Él no estaba inconsciente, ya me escuchaba, intentaba hablar, pero no podía proyectar la voz porque tenía las cuerdas vocales dañadas por el agua salada y demás. Pero yo veía que él intentaba hablar y articulaba palabras con la boca, aunque no podía entender lo que decía. Y también veía que me miraba y hacía gestos con la cara, pero el cuerpo no lo podía mover, tenía el cuerpo completamente paralizado. Yo lo tuve que llevar unos 30 metros quizás a contracorriente hasta la escalera y todo esto gritando a ver si alguien nos escuchaba para poder tener la posibilidad de sacarlo del agua porque sabía que solo iba a ser imposible. Fui llevándolo por ese camino. Imagínense la situación. Yo tenía el corazón a tope. Iba gritando ¡socorro! Y a la vez que lo arrastraba y encima tenía que estar pendiente para cuando venía una ola, me ponía debajo de él, lo levantaba, evidentemente haciendo fuerza con los pies, con las aletas, lo levantaba para que la ola no le pasara por la cara porque dije a ver si va a tragar agua y otra vez se desmaya, a ver qué hago yo para sacarlo de aquí. Entonces estaba a tres cosas. Imagínense ya solo el estar a esas tres cosas y todas requerían esa coordinación y también ese esfuerzo físico de arrastrarlo a contracorriente, que ya solo nadar una persona, estaba la corriente tan fuerte que solo nadar una persona ya era una tarea difícil. Imagínense arrastrar un cuerpo completamente inmóvil, ¿de acuerdo? Que ofrecía resistencia, por supuesto, a esa corriente. O sea, la situación era las olas sacudiéndonos en la superficie, agua blanca, un caos todo. Y yo gritaba y de repente tragué agua. Cuando tragué agua ya dije, cuidado, porque como te pase algo a ti, os quedáis los dos, porque no se puede mover. Entonces, di un golpe que hacemos en la pesca submarina también para expulsar el aire del tubo, cuando vas a se llena de aire, expulsar como con el diafragma desde abajo de respiración abdominal, das un golpe de aire, saqué el aire, saqué la cabeza, me quedé súper acelerado y ahí dije, César, o te tranquilizas o no puedes hacer nada. Porque llevaba un rato gritando, diciendo socorro y no me escuchaba nadie. Y dije, si hay una posibilidad de que alguien me escuche, es gritando con más fuerza y con más potencia. Y la única posibilidad que tengo de hacer eso es si me tranquilizo y consigo meter más aire en mis pulmones y que ese grito salga con mucha más fuerza. Bien, imagínense la situación. Yo intenté tranquilizarme, como os digo, con la cabeza arriba, o sea, como no lo he dicho, pero lo digo ahora, con la cabeza arriba, fuera del agua, en plan, intentando controlar la respiración y no podía. Vi que cada vez me aceleraba más, cuanto más respiraba, cada vez me aceleraba más. Entonces recordé esto que os estoy diciendo, automáticamente aguanté la respiración y metí la cabeza debajo del agua. Mi corazón no sería y ya había un momento que me iba a desmayar, esa es la alarma cuando te empiezas a marear y dices, cuidado. Entonces saqué la cabeza del agua y digo, guau, está fuerte mi corazón, me quiere ganar la partida. Bueno, pues yo necesito más cartas, necesito esto como una guerra. Tengo la infantería, no basta, metan a los arqueros también, o metan a la caballería, o metan a quien sea, pues tenemos que ganar, ¿no?
Entonces utilicé todos los recursos y me vino en ese momento otro recurso que he utilizado otras veces de forma independiente para relajarme, y es pensar en alguna canción que recuerde, que me lleve, por así decirlo, emocionalmente a la infancia. En este caso yo utilicé una de Disney, no consigo recordar cuál porque me gustan muchas y no sé cuál fue. Pero entonces imagínense, en una situación en la que mi amigo está desmayado, moviendo, o sea, respirando pero sin poder moverse, en medio del océano, nadando a contracorriente, yendo para las escaleras por el único sitio que podíamos salir, por el acantilado, y gritando sin que hubiese nadie, con la esperanza de que alguien apareciera. Imagínense la cantidad de pensamientos que aparecen ahí en la mente. Si no nos escucha nadie, morimos. Si no sé qué, si no sé cuánto, si no consigo, si yo me desmayo, si no sé qué. Si le damos rienda suelta a esa parte neurótica de nuestra mente que controla nuestros pensamientos, sería increíble. Entonces, yo, mientras todo eso sucedía a mi alrededor, centré toda mi atención en una canción que a mí me recordaba mi infancia. Y esa canción, unida a volver a aguantar la respiración, porque si se pensaba en mi corazón que ya le iba a coger miedo porque en ese momento ganó la partida y estuvo a punto de desmayarme y tuve que respirar, no. El leñador no le mete un solo hachazo al árbol, le mete muchos, le da muchos golpes, y quizás con el número 60 es con el que tira el árbol, pero no fue el 60 el que lo tiró. Fue toda esa secuencia de golpes, ¿verdad? Pues entonces yo volví a atacar otra vez, volví a coger aire y encima reforzado con la canción. Me hundí y a todo esto, como dije, levantando a mi amigo mientras venía en la sola y aguantando la respiración en un momento en el que todo mi ser me pedía más aire, pero yo sabía que lo que necesitaba era lo contrario, y entonces esta vez con la canción y aguantando la respiración, noté enseguida cómo mis pulsaciones a los 10-15 segundos de estar debajo del agua, esto es relativo, depende de la capacidad pulmonar de cada persona. Yo, como llevo bastantes años entrenando, muchos años entrenando eso, pues tuve que aguantar quizás más segundos. A otra persona con 3 segundos le vale, o con 5, lo digo para que lo tenga como referencia y no digan, yo voy a hacer 15 también, pues que a lo mejor ponen la expectativa ahí y cada persona tiene una capacidad diferente. O a lo mejor la persona, si ha practicado también esto, pues en vez de 15 son 30, no lo sé. Todo lo que quiero transmitir es que cada uno se escuche un poco y lo adapte. Pero el recurso es este. Corto la respiración en una situación de máximo peligro, y alguien diría, pero bueno, pero no, ¿cómo en un momento de peligro así no pones atención al peligro? Easy, porque si hubiese puesto atención a todos esos easy, mínimo mi amigo no habría salido del agua, y salió. Porque en ese último grito, cuando conseguí tranquilizarme, y aquí les termino la historia, saqué la cabeza del agua, y ahora con ese estado, con esa energía, con esa tranquilidad, llené los pulmones de aire y grité con todas las fuerzas que podía, saqué toda la energía que tenía para gritar un largo y prolongado, un fuerte y potente socorro, que al final escuchó una persona que había en un bar que habían hecho en la parte alta del acantilado. Y este hombre se asomó, yo le hice señales con la mano y avisó a las demás personas. Esas personas llamaron a la policía local y a la ambulancia, y antes de que llegase la policía local y la ambulancia lo habíamos sacado del agua, porque una persona que estaba allí, Damián, su nombre es Damián, para mí un héroe impresionante, se tiró al agua. Él era el dueño, además de ese chiringuito, se tiró al agua y me ayudó a sacar a mi amigo, ¿no? Fue un momento de tensión y de bloqueo para todos, pero al final Damián reaccionó, se tiró al agua y pudimos sacar a mi amigo. Cuando llegó la ambulancia ya lo teníamos en posición de defensa y ya estaba moviendo un poco los dedos y hacía algún movimiento, ya por lo menos el cuerpo empezaba a reaccionar, lo cual nos dejó muy tranquilos. Pero lo que quería transmitir, esto por si alguien tenía la curiosidad, está vivo y está súper bien hoy en día, no tuvo ninguna secuela y está genial. Pero lo que quería transmitir es esta técnica, o sea, cómo nuestro cerebro, nuestra mente, a veces juega en nuestra contra y nos hace creer que lo que nos viene bien es todo lo contrario. Si le hacemos caso, estamos muertos, y en este caso habría muerto yo y mi amigo. O sea, debemos tener conciencia de esto para saber que nosotros podemos manipular nuestras emociones a través de la música también. Sé que esta canción me altera, sé que esta me relaja, según el estado emocional, que todo parte del reconocer cómo estoy y qué me hace falta. Si sé cómo estoy, podré saber qué me hace falta. Entonces, a lo mejor hoy, en este momento, en este instante, me hace falta escuchar esta canción porque me relaja, pero no puedo pensar que esta canción me va a relajar siempre, porque a lo mejor dentro de una hora estoy en otro estado emocional, en otra circunstancia, y lo que hace es que me altera. Y decimos, pero bueno, pero si esta canción me relaja. Yo digo siempre que las fórmulas para el ser humano
no sirven. Las fórmulas para la matemática, que es una ciencia exacta, nosotros tenemos un sistema mental y emocional muy complejo que para nada es estable y solo podemos ir escuchándolo constantemente para ir adaptándonos a aquello que nos hace falta, aquello que necesitamos, y eso solo lo podemos hacer de esa forma, prestando atención a nuestros pensamientos, escuchando lo que sucede dentro de nosotros, y de esta forma podremos mejorar muchísimo nuestras relaciones sociales, en todos los sentidos, porque estar con una persona que te escucha produce en la otra persona oxitocina, produce hormonas que la hacen sentir bien, y esa persona dice, me encanta estar contigo, o me inspiras, me pocas cosas buenas, o sea, cuando estoy contigo solo te hablo y tú solamente me escuchas, a lo mejor ni hablas, dice, pero me haces sentir bien. A lo mejor esa persona no es capaz de reconocer que quizá ella está acostumbrada a estar en un entorno en el que las personas no la escuchan, y de repente solo por escuchar ya le estás ofreciendo algo que en su entorno nadie es capaz de hacer. Y ese es el mayor regalo que se le puede hacer a una persona, principalmente si viene de un entorno así, está acostumbrada a estar en un entorno así, o ha conocido a personas de este tipo, porque es lo que abunda realmente. Mucha gente llena de ansiedad, llena de adrenalina, llena de preocupaciones, llena de ruido mental. Y entonces la gente solo quiere desahogar un poco de eso y creen que se van a sentir mejor si lo dicen, aunque en realidad pase todo lo contrario, y desde esa adrenalina empiezan... Y tú estás ahí escuchando y tú dices, bueno, lo voy a escuchar porque luego quiero que él me escuche a mí también. Y tú escuchas ahí y de repente cuando hablas no te escuchan. ¿Qué haces? Esa persona te está produciendo cosas negativas y al final te vas a alejar. Entonces, cuando conseguimos escuchar, nuestras relaciones van a mejorar, nosotros vamos a estar mejor con nosotros mismos, y todo esto parte de conseguir tener esa tranquilidad a nivel emocional que depende de todas estas cosas que hemos hablado. La música es una herramienta enorme, tener nuestros objetivos y ser capaces de hacerlo, imprescindible. La meditación, el deporte, la correcta alimentación, adquirir el azúcar en la medida que nos hace falta, y de forma natural, si puede ser a través de la fruta y del azúcar panela. Y también, lo he dicho, el deporte, y yo creo que ya lo he dicho todo. Estas son las herramientas que ahora mí seguro que hay más, que luego depende de cada persona. Puede haber gente que me diga, pues a mí, mira, la meditación me altera, pero a lo mejor el yoga me viene bien. No sé, cada uno somos muy complejos y tenemos que investigar, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que si dejamos a nuestra mente libre, nuestra mente no va a hacer nada constructivo por nosotros ni por los demás, nos va a llenar de problemas y pensamientos, y se va al pasado y al futuro y al pasado y al futuro. Tenía que haber hecho esto, como no hice esto no podré hacer lo otro dentro de no sé cuántos años, y el pasado, futuro, y en el presente, si nos estuviésemos viendo por una cámara, que es lo que debemos hacer, observarnos en el momento presente, nos veríamos sentados en un sillón viendo cómo el tiempo pasa sin que lo aprovechemos. Y cuando una persona sabe estar en el momento presente, tiene el mayor regalo que se puede tener. Y lo vemos, y David dice, pero tío, ¿cómo es posible que sepas de esto, sepas de esto, sepas de esto? Te hago una pregunta y lo sabes, no sé qué, porque es una persona que le encanta aprender, que está en el momento presente y se toma su tiempo para relajarse, para dedicarse al no hacer, que es importante, tener un tiempo para no hacer, para recomponer, para el silencio, para que nuestra mente se regenere y demás. Pero además de eso, cuando ya le he hecho eso, lo que hace es volver a hacer aquello que le encanta, esa actividad que le apasiona, y es una persona activa y estudia y aprende de esto y aprende de lo otro, y de repente dices, wow, yo quiero eso. ¿Cómo puedo lograr eso? Pues este es el camino. Controlar nuestras emociones y hacer un poco de mirar hacia adentro, ¿verdad? Mirar no hacia un lado ni hacia el otro. Mira lo que le pasa aquí, lo que abunda muchas veces es eso. No, que este lleva esto, que el otro hace lo otro, que este no trabaja, que el otro fue para no sé dónde, que la otra viste así, que el otro se casó con no sé quién. ¿Tú te crees que...? Y de repente, todo lo que está sucediendo dentro de nosotros lo estamos obviando. Posiblemente ese recurso de estar pendiente excesivamente de lo que sucede en las personas a nuestro alrededor sea para no dirigir la mirada hacia nuestro interior. Y lo único que está en nuestras manos, lo único que podemos cambiar es lo que sucede dentro de nosotros. Hubo una vez que una persona me dijo, no entiendo por qué haces esto. Y se quedó callado. Y yo, en ese momento me salió del alma, le dije, es que el problema
Digo, entiendo, digo, te has quedado callado, digo, ¿qué quieres? ¿Que te lo explique para que lo entiendas? Dice, sí. Digo, es que el problema no está en que, o sea, yo creo que donde tenemos que enfocarnos no es en que yo te lo explique de una forma para que tú lo entiendas. Creo que no debes, que el problema está en que tú intentes entender lo que yo hago con mi vida, ¿verdad? Porque a lo mejor yo ni siquiera yo lo entiendo, pero lo siento y me guío por lo que siento y sé lo que tengo que hacer porque algo dentro de mí me lo dice. Pero a lo mejor no lo puedo justificar, o sí, pero no me apetece decírtelo. Y entonces le dije, tú eres una persona que has tenido hijos, yo no intenté entender por qué lo has hecho. Tú te has casado, yo no intenté entender. Nunca dije, ¿y este por qué se casó? ¿Me entiendes? Aunque eso no eran mis intereses en ese momento. Y si yo actuara como tú, pues intentaría entender todo lo que tú haces, pero no lo intento. Me centro en mi vida, que es lo que puedo cambiar, e invierto toda mi energía en intentar entender lo que sucede dentro de mí, que al final es lo que condiciona lo que hago, mis acciones y lo que yo voy a exteriorizar a través de mis palabras, etcétera. Así que creo que esto es importantísimo, que debemos rescatarlo y que espero que si me están escuchando, si no lo hacían antes, lo empiecen a hacer, si lo hacían, pongan esa atención un poquito más o que hayan podido rescatar algunas cositas que les pueda ayudar en ese sentido. Y ahora sí, vamos a pasar a escuchar una canción que, fíjense, venimos hablando de esto y nos habla de esto de una forma maravillosa, juntando una melodía impresionante. Él es Locus y el tema Respeta tus sueños, con CPU, El Chollín y Anchor. Disfrútenlo un montón y háganle caso. Respeten sus sueños.